A pesar de la relativamente joven edad de James, sus subordinados siempre lo llamaron señor Thompson. Y ahora, dirigiéndose a él de esta manera, su asistente le informó que hoy era la inauguración de un centro de voluntariado. A los 28 años, el hombre ya había ganado su primer millón y era propietario de una gran empresa comercial. Por supuesto, algunas lenguas maliciosas, así como sus competidores, afirmaron que James simplemente tenía suerte de estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Pero quienes conocieron personalmente al joven millonario sabían muy bien que no era así. James debía su éxito al trabajo duro y a la perseverancia, cualidades dignas de respeto y admiración. Al mismo tiempo, pocas personas sabían que el joven millonario había crecido en una familia pobre y que su padre bebía en exceso, mientras que su madre trabajaba como limpiadora en un motel de carretera. La infancia de James había sido difícil y dejó una huella imborrable en él. El niño ayudaba a menudo a su madre a limpiar el motel, soñando que algún día crecería y se convertiría en un exitoso hombre de negocios. Contra todo pronóstico, James logró superar estos desafíos e ir a la universidad. Después de licenciarse en economía, el decidido joven se dedicó al negocio como siempre había soñado. Es difícil imaginar lo que tuvo que pasar James antes de lograr el éxito. El hombre sabía que no tenía a nadie en quien apoyarse excepto a sí mismo. Tanto los subordinados de James como sus socios comerciales lo conocían como un hombre de palabra que siempre trataba bien a las personas, lo que le ayudó a ganarse respeto y admiración. Pero su éxito en los negocios no era lo único de lo que podía presumir James Thompson. El joven millonario también era un conocido filántropo y fundador de varias fundaciones benéficas. Entonces, en lugar de descansar en su merecido día libre, James condujo hasta el nuevo edificio de 2 plantas. El edificio estaba destinado a convertirse en un centro de voluntariado para personas sin hogar y personas en situaciones difíciles. James había comprado el edificio hacía un año y al principio nadie podía entender por qué lo había hecho. Solo ahora, cuando se renovaron las instalaciones y se contrató al personal, todo empezó a tener sentido. James bajó del coche y se dirigió hacia el grupo de trabajadores del centro, donde todos lo estaban esperando. En ese momento, alguien tocó suavemente la mano del empresario, haciéndolo detenerse. James giró la cabeza hacia la derecha y vio a una frágil anciana frente a él, vestida con ropa vieja pero bastante limpia. La extraña no parecía un vagabundo común. ¿Tienes 2 euros? ¿Puedes ayudar a una anciana a conseguir pan?, dijo la mujer en voz baja, apenas distinguible en el eterno ruido de la metrópoli. La mano de James buscó su billetera. El joven millonario no sabía exactamente cuánto dinero llevaba consigo, pero estaba dispuesto a darle a la anciana todo lo que tenía. Había varios billetes de 100 euros, que James rápidamente le entregó a la anciana. Si necesita ayuda, comuníquese con mi centro. Se abrirá en unos días, afirmó el empresario. Gracias, señor. No soy una vagabunda. Necesito el dinero para mi nieta. Ella está enferma. Así que todo el dinero que tenemos lo gastamos en medicinas, susurró la anciana con lágrimas en los ojos. En ese momento, James vio algo que no había notado antes. La anciana parada frente a él tenía un par de aretes muy extraños. Tenían formas raras y James podría haber jurado que los había visto antes. Señorita Taylor, ¿es realmente usted? Lo siento, no la reconocí antes. Soy James Thompson. Me llamaste el Principito cuando era niño, ¿te acuerdas?, dijo el joven millonario, teniendo dificultades para contener sus emociones. Una chispa de reconocimiento brilló en los ojos de la anciana y su rostro cambió. Estaba claro que recordaba a James. No pudieron hablar más porque la apertura del centro de voluntariado no podía retrasarse. Después de pedirle a la anciana que lo esperara en la entrada, James caminó hacia la multitud de reporteros y otros asistentes a la ceremonia de apertura. Los trámites duraron aproximadamente 1 hora, y cuando el joven millonario finalmente pudo volver a salir, la anciana no estaba por ningún lado. En ese momento, la mente de James se nubló con recuerdos del pasado lejano, que en realidad no podían llamarse felices. Su familia vivía en los suburbios de Chicago en ese entonces, y Amanda Taylor era vecina de la familia Thompson. La mujer dulce y cariñosa a menudo ayudaba a la madre de James e incluso le concedía préstamos de vez en cuando. La nieta de Amanda Taylor era todavía muy pequeña en ese momento, por lo que James, de 10 años, había sido a la vez su tutor y amigo. La madre de Nancy había muerto al dar a luz y ella nunca conoció a su padre. Entonces, cuando Robert Thompson llegó borracho a casa del trabajo, el pequeño James sabía dónde podía correr para esconderse de la ira de su padre. Amanda Taylor era muy amable con el niño y a menudo le leía cuentos. Su favorito era el Principito *. De ahí obtuvo su apodo, el Principito *. La diferencia de edad entre él y la pequeña Nancy era de 6 años y James la consideraba su hermana. Desafortunadamente, después de que a la madre de James le ofrecieron un nuevo trabajo, tuvieron que mudarse a otro vecindario,
razón por la cual perdió contacto con Amanda Taylor durante tantos años. Y ahora, después de tanto tiempo, James se enfrentaba una vez más a visiones de su pasado, que nunca podría olvidar. Pero cuando James finalmente encontró su nueva dirección, su alegría no tuvo límites. Decidiendo no forzar las cosas, el joven empresario fue a encontrarse con Amanda Taylor y su sobrina, Nancy. James salió del coche y caminó hacia la puerta, que estaba inclinada hacia un lado, pero antes de que pudiera dar unos pasos más, la puerta de la casa se abrió y Amanda Taylor apareció en el umbral empujando un cochecito con la joven delante. En ese momento, Amanda Taylor miró hacia arriba y vio a James acercándose a la puerta. Los ojos de la anciana se llenaron inmediatamente de lágrimas y una sonrisa se dibujó en su rostro arrugado. Después de saludar a Nancy y a su abuela, James inmediatamente comenzó a hacerles preguntas. ¿Por qué no me esperaste, señora Taylor? ¿Podrías haberme pedido ayuda antes?, preguntó el joven millonario con tono de reproche. Mi querido príncipe, me avergonzaba haber caído tan bajo y tener que mendigar dinero en la calle, pero no tenía otra opción. Hace un año, Nancy fue atropellada por un conductor ebrio que resultó tener amigos muy influyentes. Sufrió una fractura de columna y ahora está en silla de ruedas. Su prometido la abandonó inmediatamente y la persona que la golpeó quedó impune. ¿Pero no hay nada que los médicos puedan hacer al respecto? ¿No existe algún tipo de cirugía que puedan realizar? La medicina está muy avanzada hoy en día, prácticamente no hay nada que los médicos no puedan hacer ahora. Amanda Taylor se limitó a negar con la cabeza y respondió con amargura en su voz. Esto es solo para los que tienen dinero. Los médicos pueden hacer casi cualquier cosa. Pero para una anciana pobre como yo, pagar este tipo de cirugía es sencillamente imposible. Después de escuchar a la señora Taylor, James miró a Nancy, que se había convertido en una hermosa joven. Realmente no iba a encontrar el dinero para la cirugía de Nancy. Ella era como una hermana para mí cuando era pequeña. Incluso si tuviera que vender mi negocio, lo haría igualmente, pensó James y se apresuró a tranquilizar a la anciana. En primer lugar, James llamó a todos los hospitales que realizaban operaciones relacionadas con lesiones del sistema esquelético. Luego, tras enterarse de cuánto dinero se necesitaba para el tratamiento y posterior rehabilitación, obtuvo un préstamo ignorando su empresa. La cantidad resultó ser enorme, incluso para el joven millonario, ya que le costó mucho retirar tanto dinero de la empresa. Además del tema de la operación de Nancy, el joven millonario también apeló ante los más altos tribunales de Estados Unidos para castigar al responsable del accidente. 6 meses después, el culpable del accidente compareció ante el tribunal. Pero eso no fue lo único que hizo feliz a Amanda Taylor. Gracias a la ayuda de James, la cirugía de columna fue un éxito y los especialistas del centro médico confiaban en que Nancy no solo podría caminar, sino vivir una vida completamente normal.